Modernidades latinoamericanas, arte, sociedad y religión. Profesora y compañeros, buenas noches. Soy Diana Flores del grupo 202 y curso el segundo semestre de la carrera de Humanidades y Narrativas Multimedia. La materia es Modernidades latinoamericanas. Acompáñenme a ver lo siguiente. En mi participación incluiré información obtenida, incluyendo imágenes y música acorde al tema. Las imágenes representarán todo acerca del arte latinoamericano, de dónde proviene y cuáles son los principales artistas. Y en cuanto a la dictadura, la música con el tema de Valparaíso del autor Osvaldo Rodríguez, escrita como una forma de protesta en cuanto a la realidad de pobreza que se vivía en Chile durante la dictadura, a donde menciona que los pobres no le tienen miedo a la pobreza, le tienen rabia. Les doy la bienvenida a este foro. El día de hoy les vengo a platicar un poco acerca de la materia Modernidades latinoamericanas, ya que nos centraremos en dos temas importantes, como lo son el arte latinoamericano y la economía, junto a sus tres subtemas que serían el arte en la sociedad, el arte en la religión y el arte en los paisajes. En cuanto a la dictadura en Chile, el impacto social junto a tres subtemas que son el triunfo del régimen, la violación de los derechos humanos y la caída de la dictadura. ¿Qué es el arte latinoamericano? Es la combinación de expresiones artísticas propias de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México, así como de latinoamericanos viviendo en otras regiones. El arte latinoamericano comienza con la llegada a América de los pueblos latinos que provenían de Europa. Había desarrollo artístico de distintas culturas indígenas que habitaron el continente antes de la invasión española, trayendo desarrollos artísticos regionales, pero no se le puede llamar latinoamericanos, ya que no tienen una lengua latina sino la suya propia. Hablando de arte, recalcamos que el arte se inspira en la cultura, en la sociedad, en la política, en la tradición, religión y paisajes, pero el mayor componente son los colores vivos que resaltan a la vista, es decir, trabajan con todo lo que un artista le rodea. Los subtemas que me llamaron la atención son sociedad, religión y paisajes. El arte en la sociedad para mí es importante porque plasma en sus obras las tradiciones y costumbres de mi país, por ejemplo, los murales en algunos sitios mostrando gastronomía o algún suceso importante dentro de la historia de México. El arte en la religión ha estado presente desde siempre. Por ejemplo, es impresionante entrar a una iglesia y observar verdaderas obras de arte, haciendo homenaje al culto y a lo sagrado, consolidando mi fe. El arte en los paisajes es bello porque plasma el arte en un simple lienzo acerca de paisajes, la naturaleza, la conservación de entornos naturales, rurales y urbanos. Ver los murales con representaciones significativas. La economía dentro del arte es importante porque la obra se puede producir por estética, pero se compra y se revende en los mercados alterando así su precio y en muchos sentidos puede llegar a afectar al artista porque no es bien valorado su trabajo. En conclusión, el arte tiene una gran relevancia desde hace ya muchos años. En mi opinión personal, desde los antepasados que pintaban sobre las paredes la forma de cómo cazarían a sus presas hasta cómo inventaron el fuego, cómo desde la conquista de América ya traían un estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente de sus navegaciones, y al día de hoy ver importantes obras de arte, murales, vitrales, etc., con prestigiosos artistas. En mi caso muy personal me encantan las obras de Frida Kahlo, donde ella misma no interpreta otra cosa más que el terrible dolor que enfrentó durante toda su vida, muy diferente a obras de otros artistas como Diego Rivera, Botero, Siqueiros, solo por mencionar algunos. Se podría decir que esto es un reconocimiento que pocos han podido gozar, artistas del pasado como actuales, hacer un reconocimiento para saber más sobre sus obras, inquietudes y propuestas, y darnos cuenta del nivel cultural para entender mejor nuestra identidad. Bueno, y esto es el fin de mi exposición de arte latinoamericano. Como segundo tema, hablaremos de la dictadura en Chile y el impacto social. Soy Diana Flores Hernández. Acompáñenme. Como introducción, les platicaré acerca de las dictaduras de América Latina, que fueron creadas a partir del siglo XX. Para ese entonces existía la inestabilidad política con dictaduras
que sembraban terror, violencia y represión por las autoridades durante el periodo de la Guerra Fría, y ese régimen político iba encabezado por una persona en especial, un dictador. Como segundo tema hablaré sobre qué es la dictadura en Chile y cuál es el impacto social, así también como de subtemas el triunfo del régimen, la violación de los derechos humanos y la caída de la dictadura. La dictadura en Chile, 1973-1990 y el impacto social. Habla de una fractura de la educación pública, la disminución de la profesión docente y la privatización del sistema educacional. Fueron algunas de las principales consecuencias de la entrada de la dictadura en el ámbito educacional y que después de 40 años se dieron a la tarea de revivir la educación pública que al paso de la dictadura trató de destruir, ya que el golpe de Estado significó la agonía de la educación pública a través de la depuración y luego por la inseguridad. El triunfo del régimen. Inicia con el golpe de Estado que derribó el gobierno del presidente Salvador Allende, y para entonces ordenaron una junta militar dirigida por el comandante del ejército Augusto Pinochet, quien para entonces se convirtió en el líder de la dictadura, asumiendo el poder y estableciendo una junta militar de gobierno. Como segundo subtema tenemos la violación de los derechos humanos. Durante la dictadura encabezada por Pinochet, empezó por decidir un toque de queda, ya que se encontraba en medio de una guerra en contra de grupos armados. Desde entonces surgen las políticas de represión y con los años surge la DINA, que se dedicaba a la persecución, secuestro, tortura y asesinatos de los opositores al régimen. Aunado a todo eso, se sumaron redadas masivas, allanamientos y enfrentamientos armados, así como exilios forzados de miles de personas al extranjero. Y como tercer y último subtema está la caída de la dictadura. Aquí me dice que el derrocamiento fue por la vía democrática de un gobierno que por supuesto habla de él, de Augusto Pinochet, el 5 de octubre de 1988, en pleno gobierno militar chileno que realizó votaciones para decidir si Pinochet seguiría en el poder por 8 años más, pero los chilenos lo tenían en sus manos. Tenían dos opciones, el sí o el no, y fue en ese entonces donde se reconocieron legalmente los partidos políticos en 1987 y se formó a principios de 1988 el Partido por el No. Todo esto con el objetivo de derrotar a Pinochet por estos medios, y aunque todos los habitantes tenían miedo de salir a votar, llegó el momento en que lo perdieron y por mayoría de votos perdió el poder el gobierno militar, y es así que termina la dictadura de Pinochet, quedando al mando del gobierno Patricio Aylwin. En conclusión, la dictadura dejó cicatrices profundas en la sociedad chilena. Después de tantos abusos por las autoridades, el desplazamiento de familias, miedo y la represión hacia su persona, la pérdida de derechos laborales y muchos desafíos que persisten en la actualidad. Ambos temas tienen algo en común, están ligados a la música, la poesía, el dibujo, utilizadas como protesta. Este es el caso de Mafalda, que fue censurada durante la dictadura porque el personaje se mostraba por la humanidad y la paz mundial y se rebelaba contra el mundo, y todo esto influyó. Puede que estuvieran prohibidas ciertas cosas, pero aún así se podía sobrellevar, pero también es cierto que en otras partes no eran prohibidas, como en Argentina, que muchos artistas pudieron escapar del país y desde ahí eran muy marcadas sus protestas con música u otro tipo de medios. Gracias por leerme. Buenas noches.